la parábola. Y la parábola es como un seno, tiene un vértice, tiene un foco, y la matemática ustedes saben que la hacen los filósofos. Ellos hacen las matemáticas. Y como son filósofos, cada expresión que ellos plantean tiene una enseñanza filosófica, una enseñanza detrás de esta expresión. Entonces, la parábola tiene una acepción matemática, pero también tiene una enseñanza filosófica. Y los que enseñaban en parábola eran los grandes literatos, los genios, las eminencias intelectuales. Entonces, Jesús enseña en parábola para mostrar verdades profundas acerca del reino de los cielos. En griego es parabolé, ¿ya? Entonces, en esta ocasión, Jesús nos enseña una parábola que contiene al mundo entero y todo lo que en él hay. La Biblia dice un nombre, primero dice que había una persona que le dijo, le dice a Jesús, le dice, maestro, para probarlo. La pregunta no es una pregunta honesta, lo está tentando, probando, a ver si lo sorprende a Jesús. Este era un maestro de la ley. Para probarle dice, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Entonces esta no es una pregunta que hace alguien que no sabe, es una pregunta que hace que alguien conoce muy bien, es como cuando usted le hacen una trampa. Entonces él quiere sorprender a Jesús, pero Jesús es el ser extraordinario, el único ser extraordinario que ha pisado este mundo, cuya sabiduría está muy, muy lejos de nuestra pequeña inteligencia. Él es todo sabio. Él lo sabe todo, como ya decíamos antes, tiene el conocimiento, la comprensión de ese conocimiento lo tiene en forma instantánea. Nosotros tenemos para aprender, desarrollar un proceso de tiempo. Él tiene todo el conocimiento, la comprensión de ese conocimiento y lo tiene de manera instantánea, ¿ya? Entonces, este hombre trata de probar a Jesús para dejarlo en ridículo y le pregunta, este hombre, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ya en el tiempo de Jesús, las personas sabían que hay una vida eterna, porque hay personas que dicen, no, si de esta vida no hay otra. ¿Sí? Es normal, ¿cierto? Y mucha gente dice eso, pero nosotros los cristianos sabemos que hay una vida eterna, porque Dios creó a Adán para vivir eternamente, ¿ya? Y ustedes ya saben que la embarró, ¿cierto? ¿Sí? Está clarito que... Entonces ya lo vimos eso. Entonces Dios crea una segunda oportunidad para el hombre a través de Jesús. Entonces Jesús le pregunta, y el tipo es capísimo. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Entonces yo quiero decirle aquí que Jesús le dice, bueno, el hombre le hace una pregunta, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Entonces Jesús le hace una contrapregunta. Le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Entonces él sabía exactamente lo que iba a responder. Y dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, para que ustedes vean, eso estaba en la ley. Era la ley. No es que Jesús dijo y resumió la ley en dos mandamientos, y eso ya estaba contemplado en la ley, ¿ya? Porque la ley dice, ¿cierto?, que debemos amar a Dios, pero también dice, estamos hablando del libro de Levítico y el libro de Deuteronomio que lo plantean, debemos amar también a nuestro prójimo. Y hay un tercer mandamiento que de Jesús, que no está planteado, y que de los mandamientos de Dios, que tiene que ver con el quehacer del pueblo israelita. Y le dice, cuando usted coseche, Señor, ¿cierto? Usted va a cosechar el trigo, vamos a usar algo, pero el trigo de los faldeos, lo que está abajo, eso usted no lo va a cosechar. Se lo va a dejar al extranjero, a la viuda y al huérfano. Y muchos frutos dan 2 o 3 flores, o sea, dan 2 veces fruto o 3 veces fruto. Entonces Dios le dice al pueblo de Israel, le dice, usted cuando coseche, solo se va a llevar el primer fruto. El siguiente se lo deja al extranjero, al huérfano y a la viuda. O sea, y además le señala al pueblo de Israel que debe recibir al extranjero con amor, con cariño, no dándole migaja,
sino con amor. Y por una razón bien sencilla, porque Israel fue extranjero en Egipto. Esa es la esencia. O sea, ustedes la pasaron mal, porque fueron inmigrantes en Egipto, porque ellos llegaron inmigrando. Entonces, cuando alguien venga a tu tierra, dale lo que no te dieron allá. Sé generoso. Y ese es un mandamiento para nosotros los cristianos. Entonces eso ya estaba contemplado en la ley. Entonces él le dice: amarás, y con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. O sea, el hombre respondió correctamente. El hombre estaba perfecto. Y Jesús le dijo: haz esto, ama a tu prójimo, ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti. Haz esto y vivirás. Entonces, como él quería sorprenderlo y no lo sorprendió, le añade una pregunta más, pero él, queriendo justificarse, asimismo dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Es una pregunta que es bastante buena, y le dice: ¿quién es mi prójimo? Entonces, respondiendo Jesús dijo: un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto en el camino. Bien, esta parábola no es algo real, la parábola es algo que se inventa, es algo ficticio, personajes ficticios y reales, no es algo que haya sucedido. Esa es la figura de la parábola. Una persona crea una parábola con personajes verosímiles, pero ficticios, que no existen, no son situaciones que sucedieron. Entonces, Jesús le entrega esta parábola para responderle quién es el prójimo. Y él le dice: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Y Jerusalén para Jesús es la madre de todas las naciones. Y esa es la gloria de Dios. Y Jerusalén representa el paraíso. Cuando Dios creó al hombre, lo puso en el paraíso. Jerusalén representa el paraíso. Dice: un hombre descendió, es decir, estaba arriba y pasó abajo. Era rico y pasó a ser pobre. Era sano, se enfermó. Entonces, descender significa caer de una posición elevada a una posición en desmedro. Entonces, ¿qué le pasó a Adán? Como lo tenía todo en el huerto del Edén, seguramente podía volar, podía andar en el mar sin respirar. Él tenía cualidades que nosotros no logramos entender, porque la Biblia no nos explica esas cualidades. Pero él tenía una comunicación perfecta con los animales. Los animales tenían perfecta armonía con Adán y Eva. El león jugaba con ellos, el rinoceronte, el tigre diente de sable. Todo era armónico, no había desarmonía, porque los animales y el hombre eran vegetarianos. Porque dijo: toda planta os será para comer, tanto a ustedes como a los animales. Es decir, no había ningún ser que fuera carnívoro. Eran todos herbívoros. Y a los hombres también nos dijo: las hierbas, todo árbol que dé fruto. Entonces el hombre y todos los animales, toda la naturaleza era vegetariana, ¿ya? Así que cuando alguien dice vegetariano, está bien, está volviendo a sus raíces. Entonces, como vino el hombre pecó, entonces el hombre se transformó después en carnívoro, etc. Pero hasta Noé. ¿No se van a retirar? Sí, está bien. Que vaya muy bien. Que Dios le bendiga. Me tiene que agarrar el metro. Dios les diga. Chao, mi amor. Un placer. Entonces, eso continuó con Adán y Eva. ¿Y cuándo cambió la relación del hombre con los animales? ¿Yo lo paso a dejar? No sé, ustedes vean. Entonces, el hombre y los animales vivían en perfecta armonía, como vivía el hombre con Dios. Y eso cambió cuando Noé descendió del arca. ¿Cuántos subieron al arca, dijimos? 8. 8. ¿Cuántos descendieron? ¿Cuántos descendieron? Lo mismo, 8. 8. Entonces, cuando descienden, Dios le dice a Adán: ahora tu terror irá delante de los animales. Es decir, desde ese día en adelante, los animales sentirían el terror al vernos a nosotros. Ahí cambia la relación hombre con la bestia, con los animales en general. Entonces, la Biblia señala que Adán tenía plata, casa,
todo, un sistema de aire acondicionado perfecto, comida perfecta. Era re poco lo que hacía, pero no le bastó y dejó esa condición de estar a todo trapo y se fue tras el pecado y cayó en manos de ladrones. ¿De quién? Satanás vino a qué? A robar. Y le quitó al hombre las bendiciones que Dios le había dado. Por eso que cuando entra el pecado en una familia, se roba todo lo que esa familia construyó. Y solo hay dolor, tristeza. Se roba todo porque Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Entonces los divorcios, todos los engaños, matrimonios, todas esas cosas causan dolor. El pecado mismo causa dolor y tristeza. Trastorna todo. Entonces dice, un hombre descendía del Edén al mundo y cayó en manos de ladrones, los cuales le dejaron medio muerto, tendido en el camino. Quedó. Entonces cuando uno practica artes marciales y hace un barrio, el enemigo, el contrincante, ¡pum!, al suelo, de uno. Entonces cayó al suelo el hombre. Entonces, y aquí le muestra a Jesús eso, a este hombre. Le dice, un hombre descendía a Jerusalén, a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le dejaron medio muerto, tendido en el camino. Y hace así. Y después dice, los cuales lo dejaron medio muerto. Entonces descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. El sacerdote representa la religiosidad. Los budistas, taoístas, marotistas, hinduistas, qué sé yo, la Pachamama, el vudú, todas esas cosas representan a la religión. Pero la religión, en el buen sentido de la palabra, porque ¿sabe lo que significa religión? ¿Quién sabe lo que significa religión? ¿Qué significa religión? Religión es del griego religari, volverse a Dios. Es bueno que las personas se hagan religiosas, se vuelvan a Dios. Entonces, la religión no levantó al hombre. Desde que pecó, no fue capaz de levantarlo. Y después, la Biblia dice, asimismo un levita, llegando cerca de aquel y viéndole, pasó de largo. ¿Qué es lo que un levita? El representante de la ley de Yahvé, la famosa ley mosaica. Es decir, el representante de la ley de Dios en este mundo no tuvo la capacidad suficiente para levantar al hombre de su condición. Por eso que Jesús y el apóstol dicen que la ley era el ayo. El ayo es la persona que el dueño de casa deja a cargo de la educación de sus hijos mientras él va a la guerra, a los negocios. Entonces, la ley solo era el ayo, el encargado mientras que llegara Jesucristo. Entonces, ¿la ley pudo levantar al hombre de su condición de pecador? No. No pudo porque no fue capaz. Porque tenía un propósito, levantarlo, pero no fue así, sino que pasó. Él no tuvo misericordia. Es más profundo, pero daban las condiciones del tiempo. Y acerca, dice, pero un samaritano que va de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Un samaritano es un judío. Lo que pasa es que en el proceso de cuando se llevaron a las 10 tribus y media presas, ¿cierto? Se tenía por costumbre mezclar, pusieron en Samaria, pusieron hindúes, africanos, chilenos, venezolanos, de todas las naciones del mundo, y se produjo lo que se llama sincretismo religioso. Se mezclaron todas las religiones y se produjo lo que conocemos como sincretismo religioso. Yo no sé si ustedes conocen la tirana del norte cuando bailan los diablos y todo eso. Eso es una mezcla del cristianismo con las religiones nativas y eso aborrece a Dios, ¿ya? Entonces la mezcla de estas religiones, por eso que los judíos, solo los judíos no querían a los samaritanos siendo judíos y los consideraban no parte de su nación. Entonces, y ustedes se acuerdan de que Jesús habló también con la samaritana, ¿cierto? Sí. Porque la amaba. Entonces, tuvo de él misericordia. Él sí se apiadó de él. Un hombre venía, dice la Biblia,
Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Amó al hombre. Esta es una parábola y este personaje es Jesús. ¿Ya? Este buen samaritano es Jesús. Fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Entonces este es un hombre que viene montado en una cabalgadura, no es un hombre común. ¿Ya? Entonces esto representa a Cristo que estaba en otra esfera, que era Rey de reyes y Señor de señores, que toda la gloria era de él. Es decir, él viene montado en su cabalgadura y la Biblia lo representa como el jinete. Entonces este hombre ve al hombre en su condición triste y es movido a misericordia, deja su gloria, dice, porque él no estimó ser igual a Dios por cosa que aferrarse, sino que vino a este mundo, dejó su caballo, su cabalgadura, su reino, y vino hacia él y vendó sus heridas y puso aceite en sus heridas. Y el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Lo llenó con el Espíritu Santo. Y por eso cuando llegó el día de Pentecostés fueron todos llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que representa este aceite. La venida y el advenimiento del Espíritu Santo. Y echando el aceite y vino. Y el vino representa la sangre de Cristo y la sangre del nuevo pacto que Cristo derramó para perdón de nuestros pecados. ¿Ya? Entonces, y cuidó de él. Otro día, al partir, se quedó un día más con él. Sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídemelo, y todo lo que gaste de más yo se lo pagaré cuando bueno. ¿Quién pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario? Él pagó el precio. Y le dice al Espíritu Santo que cuide a quién, a su iglesia. Cuídamelo, porque yo pagaré todo lo que deba cuando vuelva y Cristo vuelve a buscar a su iglesia. ¿Usted cree que Cristo vuelve a buscar a su iglesia? Amén. Y esta es la parábola del buen samaritano. Usted después la madurará, comprenderá más. Así que Dios nos bendiga para que nosotros nos volvamos al Dios del cielo y podamos ser ahora nosotros, hermana, todos buenos samaritanos. Amén. Sí, Señor. Entonces usted ve a alguien que está lejos de Dios, tráigalo al Señor. Porque Jesús ya no está. Pero usted y yo somos el brazo extendido de Dios para este mundo. Jesús no está, los ángeles quisieron predicar y Dios le dijo, no, si tengo a la Ailina, a la Hanna, a la Migdalia, al Lester, al William, a la Rebeca, a la Ana, a la María. No, usted no va, si yo tengo a mi iglesia ya. Entonces ahora ustedes y yo debemos ser buenos samaritanos, no pasar de largo. No es que estoy apurado, no es que no tengo tiempo, no es que este es un drogadicto, no es que este es un ladrón, no es que este es un homicida. Nosotros debemos ser el buen samaritano. Que Dios les bendiga. Amén. Hermoso.